Bueno, buenas tardes a todos nuevamente y bienvenidos a este séptimo webinar eh, de creación de empresas con base, no, creación de empresas enfocadas a la creación, valga la redundancia, de contenidos digitales. Mi nombre es Andrés Rodríguez y seré la persona haciendo la presentación el día de hoy. Em, el tema del día de hoy es hablar un poco sobre las debilidades que normalmente las empresas desarrolladoras de videojuegos, de contenidos digitales en general, no solo videojuegos, me corrijo, es decir, todas las empresas que tienen un dominio sobre animación digital, animación 3D, cortometrajes, libros digitales y demás, normalmente repiten o tienden a caer en ese tipo de malas prácticas cuando están comenzando sus emprendimientos. Entonces, el día de hoy, la actividad va a ser, vamos a poner un contexto de una empresa, vamos a dar unas premisas de trabajo, vamos a proponer un cronograma de desarrollo y vamos a nombrar 10 de las debilidades que pues nosotros consideramos son las más comunes que hemos visto a nivel de la costa Caribe. También pues hablando con muchas empresas, no solo aquí en Colombia, a nivel regional o nacional, sino muchas empresas por fuera. Es curioso que casi todas las empresas, y nos incluimos en ese paquete cuando estuvimos comenzando, cometen los mismos errores, las mismas malas prácticas y normalmente las empresas tienen las mismas debilidades cuando están comenzando. Entonces, la finalidad de este webinar es para que todas aquellas personas que quieran comenzar a emprender en este ciclo de contenidos digitales, empresas de contenidos digitales, pues traten de tenerlas en cuenta. A veces suena como un poquito repetitivo, cuando algunas personas te dicen, no, tienes que hacer esto y pues es el consejo que todo el mundo te da y tú pues listo, ya lo escuchaste, pero no le prestas mucha atención y demás. Y cuando quieres ver en efecto de un punto de tu desarrollo o de tu momento como empresario, que te das cuenta que haber hecho esas buenas prácticas, haber seguido esos consejos que te dan personas que ya han emprendido o personas que tienen como tal algún tipo de proceso avanzado en temas de trabajo en equipo o proceso de producción, te dieron y tú decidiste omitir porque consideraste que no era pertinente. Entonces, de eso es lo que va a tratar un poquito la charla de hoy. El tiempo es corto, la presentación es muy precisa. Nuevamente, la idea de estos webinares de cierre es que sean de poco tiempo y lo más prácticos posibles. Y aquí, pues Dios mediante, ustedes puedan tener un poco más de información a la hora de emprender y que como tal traten de minimizar la cantidad de errores y atacar esas debilidades que normalmente le llegan a la gran mayoría de empresas de contenidos digitales. Entonces, bueno, ¿con qué premisas vamos a comenzar el día de hoy? eh, con tres premisas claves para el desarrollo de este webinar. Primero, como usted bien sabe, hemos venido hablando en las charlas anteriores de procesos para primero crear, en este nuevo ciclo de webinars, perdón, el día de ayer y el día antes de ayer, estuvimos primeramente tocando un tema de cosas que debemos tener en cuenta para crear nuestra empresa, ¿cierto? Después de ahí, eh, cuestiones que debemos tener en cuenta para financiarla, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de cuestiones que debemos de tener en cuenta para poder comenzar a trabajar procesos de producción de cosas que ya como tal hayamos solucionado. Entonces, antes de todo eso, es importante resaltar que la premisa de esta actividad se basa en que ya tenemos una empresa bien constituida, con todas las de la ley en Colombia, su respectivo RUT, cámaras de comercio, código SIUS, tenemos toda la cuestión empresarial perfectamente dada, que tenemos bien organizada, registrada ante la DIAN, RUT de exportador, todo lo que ustedes quieran. Segundo, hemos venido trabajando juiciosamente, como poner en la presentación aquí, hemos venido trabajando juiciosamente en la creación de ese primer producto, mientras que comenzábamos a aplicar a diferentes convocatorias, mientras comenzábamos a trabajar con el fin de buscar esos primeros pininos de financiamiento en efectivo, que fueron los temas que hablamos el día de ayer. Entonces, ya tenemos empresa, ya tenemos un producto que estamos trabajando, que queremos postular a las convocatorias que estuvimos hablando el día de ayer. Y tercero, que es la premisa principal de este webinar, ya nos ganamos alguna de esas convocatorias. O sea, a partir de este tercer punto es que vamos a comenzar la charla del día de hoy, asumiendo que, como les comenté, tenemos empresa constituida, hemos venido trabajando en un producto y ahora ese producto lo postulamos y logró quedar
ganador en algunas de las convocatorias que tenemos el día de ayer. Estaremos tocando precisamente convocatorias como, o sea, el tipo de ejercicio será enfocado en convocatorias del estilo de Crea Digital, del estilo de Sena Innova, del estilo de pronto de las convocatorias que hace Bancoldex, o incluso el mismo ProColombia en algunos casos. Son los tipos de convocatorias que estamos apostando, que ya la empresa debe tener algún tipo de trayectoria mínima, de trabajo mínimo, que el equipo de una u otra manera ya debe haber trabajado junto, de haber coexistido, con el fin de, pues, de comenzar a salir adelante. Ahora, teniendo esa premisa de que ya tenemos esa, que nos ganamos ese premio, que salieron en las pliegos a nivel nacional de la empresa X, si tuvimos yo y mi compañero o mi compañera de trabajo o de infancia o de universidad o de grupo de estudio tecnológico o lo que quieran, nos ganamos. Una cuestión es eh, que como ya tú te ganas una convocatoria, las convocatorias tienen ciertos términos para tú poder aplicar a ella. Entre esas cuestiones, tú tienes que normalmente entregar un guión a esa convocatoria, un guión de lo que quieres que sea tu producción de contenidos digitales. Como les digo, puede ser videojuegos, puede ser temas relacionados con animación digital, con series animadas, libros electrónicos, entre otros. Debiste haber entregado un guión y lo analizaron y dijeron, me gusta el guión, pasemos a la siguiente cuestión. Ellos analizan normalmente el equipo de trabajo que está actualmente construyendo la solución, ven si en efecto tienen algún tipo de perfil, si tiene algún tipo de experiencia, algún tipo de portafolio que sustente que en efecto ese grupo de trabajo sí puede abordar este tema, sí puede comenzar a desarrollarlo, ¿cierto? Tercero, tienen que mirar que tu objetivo de producción esté encajado con el objetivo de la convocatoria. Las convocatorias normalmente salen con algo específico, son pocas las convocatorias que tienen un objetivo general o el que tú quieras aplicar. Casi todas tienen algún tipo: bienestar social, salud, educación, lo que tú quieras, entretenimiento, bueno. Entonces, piden que tengas un buen equipo, un buen equipo, un equipo apto, allá tú en teoría lo tienes, que ganaste la convocatoria, en teoría tienes un buen guión enfocado a ese objetivo porque ganaste la convocatoria. En teoría, en este caso, vuelvo y repito, todo esto es un caso hipotético para dar como una estructura a la actividad que vamos a hacer. Porque si no damos una estructura, yo puedo comenzar a dar consejos, a hablar de debilidades y ustedes podrán decir, ah, pero esa debilidad no aplica porque X, Y, Z. O esa debilidad no me aplicaría a mí por esto, o esa debilidad no tiene sentido por esto y aquello. Pero por eso estoy colocando un contexto de lo que nosotros hemos visto y de lo que hemos apreciado con diferentes entidades con las que hemos trabajado. Y incluso hemos trabajado con centros de emprendimiento, levantando empresas de desarrollo de videojuegos que se han formado aquí en la costa Caribe. Y es casi siempre esta misma estructura. Por eso estoy hablando un poquito de, de propiedad, como se podría decir, de que hemos visto muchas empresas que han comenzado, empresas que se han caído de entrada, empresas que todavía están andando, empresas que han subido y bajado, etcétera, que en todo ese grupo hicimos como ese sondeo, ¿ya? Ese sondeo mental de todas esas empresas con las que nos hemos encontrado a lo largo de estos 13 años de trabajo, específicamente pues para tratar de resumirlo en 10 puntos claves de esta presentación. ¿Estoy listo? Tenemos ese objetivo gráfico y de producción, obviamente de haber propuesto algo gráfico, tu identidad visual, la marca que quieres proponer, tipo de serie, tipo de alcance visual, el tipo de videojuego, cómo se va a ver a nivel de referencias, lo que sea. También está estipulado, ¿ya? Una meta de funcionalidades o jugabilidad. Esto es las mecánicas de tu videojuego, las dinámicas, cómo se va a comportar, qué va a hacer, qué no va a hacer, cuántos niveles va a tener, o en el caso de una serie animada, el animatic de la serie como tal, qué va a contener, qué es lo que se espera, cuántos segundos, cuántos capítulos, etcétera, ¿cierto? Y obviamente después de todo eso, tú tienes un cronograma, y ese cronograma va a ser el eje central de las debilidades que normalmente los desarrolladores de contenidos digitales tienen en la costa Caribe. Como les digo, esas debilidades no solo se transportan aquí a esta zona, sino que si tú hablas con la gente de Bucaramanga, de Medellín, de Bogotá, de donde tú quieras aquí en Colombia, las debilidades son las mismas básicamente. Y si tú hablas con gente de Estados Unidos, de Holanda, de Alemania, te vas a dar cuenta que mucha gente, muchísimo, comete estos mismos 10 errores de manera muy, muy seguida. Entonces, eso último lo quiero volver a repetir, un cronograma y una propuesta básica de sostenibilidad. Todos los proyectos que tú normalmente terminas ganándote en una convocatoria tienen que tener una finalidad, tienen que tener un cronograma para que te puedan medir que en efecto estás cumpliendo con tu compromiso. Y si tú dices que entregas algo en el mes 1, debes entregar algo en el mes 1, algo en el mes 2, en el mes 3 y en el mes 4.
¿cierto? Y que tienes que entregar específicamente lo que tú dijiste como empresa, ustedes dijeron como empresa que vamos a entregar. Ahí nadie les va a poner una pistola en la cabeza, es decir, tienen que decir que tienen que entregar esto, ¿no? Ustedes mismos como emprendedores, como personas que entraron al mundo de contenidos digitales, que han comenzado a estudiar, han comenzado a ver, a referirse a hacer empresas, a apoyarse en gente, ¿cierto? Definen un alcance, definen un cronograma de trabajo, definen unas metas y ustedes las plasman. Y les quedó también hecha la tarea que ganaron. Logran conseguirse un proyecto de 70 millones de pesos, 80 millones de pesos, 100 millones de pesos para hacer su primera producción bacana en lo largo de 4 meses. Entonces, ese cronograma está bien. Ese cronograma va a ser la pieza clave en la cual yo voy a enfocar varias de las actividades o debilidades pues, que tenemos. Entonces, estoy dando muchas premisas, pero quiero que por favor me comenten si hay alguna duda de lo que estamos planteando. Después va a ser un resumen antes de comenzar la actividad nuevamente. Pero sí quiero plantear el escenario inicial. Hay varias reglitas que quiero colocar. Imagínense que van a comenzar a jugar un juego de mesa o algún tipo de juego por primera vez. Alguien tiene que dar unas reglas de juego para que todos los que estén dentro de ese tablero, dentro de esa experiencia, logren tener una visión similar y no que cada uno imagine pues lo que considera. Entonces, rápidamente, tenemos empresa, está bien constituida y trabajamos en un proceso, mandamos ese proceso, nos lo ganamos. Ese proceso ya obviamente tiene un guión, un objetivo, un cronograma, una plata, unas cuestiones que ya están aprobadas. Es decir, ya nosotros comenzamos esa producción, ese proceso de producción ya con algo fijo, con un tema específicamente ya dado, escrito, que nosotros mismos escribimos y que nosotros debemos hacer que se respete. Ahora viene la parte humana. Esa fue la parte empresarial y la parte de administrativa y lo que ustedes quieran. Ahora viene la otra parte que entra a jugar en un contexto importantísimo y que también esta parte humana hace que muchas de esas debilidades salgan a flor de piel a la hora que ustedes comiencen a trabajar en un proyecto real, como se les puede decir. Porque mientras que uno está trabajando en los proyectos de la empresa de uno y está trabajando pues para crear portafolio, para crear en esa idea que uno está enamorado, uno normalmente lo va haciendo a su ritmo, se ríe con los compañeros, trabaja en esto, en aquello, no hay como una responsabilidad fija. O sea, que ustedes se pongan unas metas y algo, la presión normalmente no es tan grande. Pero como ustedes tienen ya un compromiso de entregarle a un tercero, donde hay un contrato de por medio que tiene una cláusula penal que dice que si tú no entregas esto en este tiempo, te incurres en un incumplimiento de contrato y puedes perder no solo la plata que te están dando, sino que te pueden multar. Pero cuando tú comienzas a tener ese tipo de variables que entran a jugar en tu emprendimiento, ya las cosas se tornan a otro precio, las personas se comportan de otra manera y la manera de trabajar del equipo también toma una forma diferente. Entonces, en esa parte humana, las premisas que vamos a estructurar dentro de esta parte del ejercicio es que cada miembro del equipo tiene un rol único. Y coloco único entre comillas porque si ustedes se dan cuenta, si yo comencé mi empresa con mi mejor amigo, con mi mejor amiga, y yo soy, por ejemplo, un diseñador y ella es una programadora, o si yo soy, por ejemplo, un experto en After Effects y ella es una excelente escritora para hacer una serie animada, cada quien tiene un rol, ¿cierto? Pero de entrada, alguien de nosotros dos debió haber hecho ese documento con cronograma de actividades, con objetivos, con un montón de cosas, que si se dan cuenta, a pesar que ella es diseñadora y yo soy programador o viceversa, ambos tuvimos que habernos puesto de acuerdo para hacer ese documento. O sea, alguien tuvo que tomar un rol administrativo. Entonces, la primera cuestión que quiero que tengan en cuenta es que todos los emprendimientos, cuando te estás comenzando, y tu equipo es de 2 o 3 personas, que es el común denominador de las empresas de videojuegos o de contenidos digitales al principio, nadie tiene un rol único. Tienen una responsabilidad única, normalmente, porque son los que saben del tema, pero el rol de uno cuando está comenzando la empresa no es un rol único. Entonces, yo por eso coloco la palabra único entre comillas, porque estamos diciendo que yo y mi amiga o yo y mi amigo tenemos claro que él es el diseñador y yo soy el programador, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, mis responsabilidades son programar, de son diseñar y empalmamos y listo, y eso va a salir. ¿Cierto? Esas son las dos primeras premisas. El tercero es que nuestro primer proyecto es nuestro primer proyecto real y con entregables fijos. Como les comentaba, estamos apostándole a esa premisa de que es primera convocatoria que la empresa se gana, primera vez que nos vamos a generar plata haciendo lo que nos gusta, primera vez que vamos a tener un producto que no solo nos gusta hacerlo, que va a ser de nosotros 100%, sino que alguien nos va a patrocinar ese producto. O sea, nos van a pagar por hacer lo que nos gusta
y nos van a pagar por algo que nos queda 100% a nosotros, o sea, es un vengazo. Entonces, esa es la tercera cuestión, es nuestro primer proyecto de este tipo, nunca nos hemos enfrentado a un contrato, a unos términos legales, nunca nos hemos enfrentado a un proceso administrativo, primera vez que lo vamos a hacer. Esa es otra de las premisas que quiero que tengan en cuenta para este grupo de emprendedores que está comenzando a hacer este trabajo. Otra premisa que tenemos acá es al menos alguien dentro del equipo quiere sacarla del estadio. Es la frase que utiliza gente que yo, aprovechando que me están dando esta oportunidad, yo voy a demostrar que yo soy tronco de artista o tronco de programador, ese código mío va a quedar, mejor dicho, una cuestión que cuando lo vean y vean lo optimizado que está, esto va para arriba, o el diseñador va a decir lo mismo, o el guionista va a decir lo mismo. Al menos una persona siempre está más enamorada, o entre comillas enamorada, o está más metida en el cuento que los otros miembros. Eso es muy normal en los equipos. Y es bueno tener esa persona que es soñadora, esa persona que quiere siempre apostarle a más. Quiero poner eso también sobre la mesa como una de esas fichas que están entrando a jugar dentro de esta empresa. Algunas de esas personas, esas fichitas de ajedrez que ustedes ven ahí, tienen esa personalidad que quiere, mejor dicho, comerse al mundo. ¿Dale? Y la última, pero no menos importante, se dan cuenta, esto no tiene un orden de prioridad ni nada, simplemente es una lista. Y la última es que dos de esas personas, en este caso, se conocen. Pero cuando tú haces un contrato o una convocatoria, normalmente las convocatorias, normalmente, y voy a hablar en términos generales, siempre piden que tú contrates a alguien más, porque leer las convocatorias de fomento en la creación de contenidos digitales, lo que buscan es que más personas se inmiscuyan, se metan en el mundo de los contenidos digitales, y algunas de estas convocatorias, una de las exigencias, que al menos tu equipo de trabajo incremente en una persona, ¿cierto? Con el fin, vuelvo y repito, de que la industria de contenidos digitales se vuelva cada vez más y más dinámica y más gente entre a aprender con la plata del Estado, con la plata del fondo privado, con la plata del inversionista, como quieran llamarlo. ¿Vale? Entonces, nuevamente, esas son las 5 premisas humanas que vamos a meter a estas personas. O sea, ya no somos dos. Recuerden que en nuestro ejemplo estamos dos personas, yo y otra persona que fundamos la empresa. ¿Cierto? Pero ahora nos va a tocar meter a un tercer actor o una tercera actriz en este proceso y va a ser alguien que va a ser conocido, pero no va a ser muy conocido, digamos. Yo y mi compañero somos amigos de trabajo, pero ese es el amigo de mi compañero. Yo lo conozco, ¿cierto? Que va a entrar a trabajar conmigo, pero no soy tan cercano como lo es mi compañero. Y se van a dar cuenta por qué quiero poner ese ejemplo, ¿ya? Porque ese papel humano de compañerismo y de alguien externo a ti o a externo a alguna de las personas que trabajan con ustedes también juega un papel importante a la hora de notar debilidades en los procesos de producción. Entonces, dale. Eh, bueno, sé que ha sido un montón de premisas y nada de juego, un montón de reglas y nada de practicidad. Pero quiero repetirlas una vez más. Tenemos empresas, comenzamos a trabajar en un proceso, en un producto propio, los tres, dos personas, perdón, súper feliz, súper contento. A veces nos ayudaba de pronto esa tercera persona, porque si salía el proceso, íbamos a tratar con él, porque el proceso decía que había contratado a esa persona. El proceso salió, mandamos nuestro primer prototipo del proceso, nos lo ganamos. Por ende, pues ya tenemos un plan de trabajo tipo estructurado que mandamos a la convocatoria, contratamos ese tercer miembro que va a ser parte del equipo para desarrollar. Eh, es nuestro primer proyecto. Estamos súper emocionados. Nunca hemos enfrentado temas contractuales administrativos, pero sentimos que estamos listos y puestos a hacerlo. Eh, Uno de nosotros está súper soñador, mejor dicho, esto fue lo mejor que le ha pasado en su vida. Cada uno tiene un rol específico en el proyecto, administrativo, desarrollador y diseñador, por ejemplo. Eh, que sabemos que lo estamos haciendo, pero entre los tres nos estamos ayudando de manera constante porque no todos, o sea, no tenemos suficientes manos para trabajar. Y bueno, listo, tenemos esas responsabilidades claras de cada uno. Ahora sí comienza la producción. ¿Dale? Entonces ya, estamos sentados 3 personas, vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué pasa cuando comienzan los procesos? Esto que estoy sacando es información de proyectos de un proceso real que le estoy presentando, que te exige en su proceso de planificación, su proceso de entregables, estas 6 líneas. Y te exige el trabajo de esas 6 líneas dentro de un cronograma proyectado 4 meses y proyectado por semana. Normalmente, ¿qué hace uno en este tipo de gráficas? Lo que uno hace normalmente es tomar eh,
la línea de planeación, por ejemplo, la colocamos aquí en la primera fila y llenamos con X rellenamos de colorcito en qué semanas del proyecto, durante esos 4 meses, consideramos que vamos a estar planificando, en qué semanas de ese proyecto en la segunda fila vamos a considerar que estamos en preproducción, en qué línea estamos en producción, en qué línea estamos en testeo, evaluación y feedback y circulación. Estos son los 6 pasos comunes que una convocatoria de contenidos digitales les va a pedir. Esto es real. Esto, de hecho, es lo que pide la convocatoria Crea Digital. Es la convocatoria que les comentaba anteriormente. Ellos piden siempre este tipo de entregables. Tú tienes que entregarles a ellos un cronograma con eso. Como les comenté, ya ustedes tienen ese cronograma hecho. Era la premisa. Pero aquí comenzamos ya a hablar de cada uno de los temas. Y cada uno de los temas lo vamos a ir tocando con cada uno de sus respectivos eh, malas prácticas o posibles debilidades que vamos a tener. Recuerdos de Vietnam, dice Rafa, sí, en efecto, estuvimos trabajando en eso pues el año pasado. Pero dale, entonces, este tipo de temas es clave. Entonces, aquí les doy un ejemplo claro a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy o que nos llegan a ver en la retransmisión en nuestro canal de YouTube, este webinar. Tengan en cuenta estos 6 pasos, chicos y chicas, porque lo van a necesitar en todos los procesos de creación de contenidos digitales. De entrada, tomen nota. ¿Vale? Ahora pasemos a lo que viene siendo básicamente el grueso de esta presentación y la explicación de cada uno de estos temas. Esto fue un cronograma también real de una propuesta que nosotros vimos en el Crea Digital. ¿Vale? Estos son un cronograma de producción real planteado, ¿ya? De una de las propuestas ganadoras en esa convocatoria. Obviamente, pues no reservaremos los nombres por cuestiones de confidencialidad, pero esto viene siendo una propuesta real de planeación de un proceso de producción para una convocatoria nacional enfocada 100% en contenidos digitales. Entonces, dale, aquí tenemos, por ejemplo, entonces, como les comentaba, las 5 categorías anteriores, pero ya ubicadas cada una de ellas en cada una de las semanas y cómo vas a estar trabajando. Ahora imagínense, miren cuántas X hay, miren cuántas tareas tenemos aquí y solo tenemos 3 personas. 3 personas que van a encargarse de hacer que toda esta magia pase. Eso es nuestro emprendimiento ahorita. Fuimos unos soñadores, mejor dicho, nos pusimos toda la energía y todas las pilas, creamos tronco de idea bacana, idea bien, bien estructurada, la mandamos, no la ganamos. Logramos vender ese humo que queríamos vender en un prototipo rápido que lo programamos en cualquier motor gráfico, como ustedes quieran, lo produjeron en cualquier software de producción audiovisual, como ustedes quieran. Lograron meter esa idea, lograron trasnocharse y presentaron eso y metieron ese gol. Están felices y ahora viene la realidad. Porque todo lo que uno hace, es como de las primeras cuestiones que quiero mencionar, todo lo que uno hace cuando está en la etapa emocional de que está aplicando estas cosas, uno normalmente tiende a pensar mucho con las emociones, pero no a aplicar verdaderamente un proceso real administrativo porque nunca lo han hecho, ¿ya? Entonces ahí viene una primera debilidad, como de pronto alguno del equipo muy posiblemente no tenga ese rol administrativo y sean ustedes 2 diseñadores o un chico de sonidos, diseño y programación. Normalmente los equipos de emprendimiento de este tipo de contenidos digitales no cuentan con una persona especializada o con una persona con una buena experiencia en administración financiera o administración de empresas. ¿Y qué pasa? Ahí comienza una primera debilidad, porque todo ese cronograma que uno llega a hacer, lo llega a hacer en lo que uno cree que es una manera de administrar, pero de pronto al no haber tenido ese contexto, ese background, ese feedback, esos estudios o esa experiencia administrando cosas, nosotros vamos a caer de pronto en pequeños deslices o en pequeños errores que normalmente una persona que ha administrado tipos de temas o que está un poquito más de la mano con la teoría de la administración posiblemente no caería. ¿Ya? Entonces, esa es una de las primeras debilidades que las empresas de contenidos digitales tienen, que casi ninguna empresa tiene una persona administrativa cuando comienza. Y esas personas que comienzan, que normalmente son creativos y son personas desarrolladoras o personas escritoras, normalmente desmeritan mucho la tarea administrativa. Pero créanme que para ustedes poderse ganar una convocatoria como Crea Digital necesitan que alguien tenga un pensamiento administrativo. Que si se dan cuenta, como les comenté, generar esto en un documento, un esquema de planeación, producción y generar todas esas cuestiones que te pide una convocatoria, requiere tiempo
requiere dedicación, requiere esfuerzo y requiere algo de experiencia. Entonces, o ustedes tres se pusieron las pilas, entre los tres lo sacaron adelante, o alguno de ustedes tiene ese perfil un poco más organizado y administrativo que otros. Dale, entonces, esa es una de las primeras debilidades que quiero sacar. Porque en este tipo de convocatorias o en este tipo de trabajos, cuando tú trabajas para una empresa, bien sea mediana, pequeña, grande, súper grande, siempre los procesos de papeleo y administrativo llevan un tiempo muy importante. Y si se dan cuenta, esta convocatoria que era digital tiene 6 puntos claves, pero ninguno de esos puntos se llama administración. Ninguno. ¿Bien? Ninguno se llama quién va a encargarse de toda la parte contable o en qué parte tú vas a estar planificando eso. ¿Por qué? Porque ellos sobreentienden que tú eres una empresa, ¿cierto? Que sabes cómo funciona una empresa, ¿correcto? Y que tienes un personal que te está apoyando desde el área administrativa. Eso es lo que ellos asumen. Pero para eso estás aplicando una convocatoria que, como les comentaba, tiene un rango medio de entrada porque tú tienes que tener cierta estructura. Pero muchas empresas incluso llegan a ganarse este tipo de convocatorias por una dedicación muy fuerte, pero cuando comienzan esa ejecución, se chocan con esa primera gran barrera de que tienen que preparar un tiempo que nunca tuvieron estipulado, porque normalmente estos cronogramas, tú los ves, dices, no, la gente está trabajando, al menos para hacer ese cronograma, ellos se ponían trabajando 12 horas al día, 13 horas al día, 14 horas al día, trabajando de lunes a sábado, de pronto descansando nada más un día, porque están emocionados en su primer proyecto y quieren meterle toda la ficha. Eso es una cuestión muy común, es quiero como tocar ese primer tema administrativo que normalmente nunca se tiene en cuenta en las empresas de contenidos digitales. Y les digo, vuelvo nuevamente, hablamos por experiencia propia porque nos sucedió. Y hablo también por muchas empresas que conocemos, digamos que casi todas, comenzaron con este problema. Muy pocas empresas de contenidos digitales comienzan con un proceso administrativo claro. Normalmente las que empiezan así son personas que ya estuvieron trabajando en empresas de videojuegos o empresas de contenidos digitales que vieron cómo funcionaban las empresas y después crean sus empresas. Es como ya vieron un poquito cómo era la dinámica empresarial, y ellos entran con un pie derecho y entran mucho más fortalecidos, lo cual es ideal, porque eso se trata que una industria crezca, que se vayan aprendiendo en diferentes temas, diferentes temáticas y que muchas empresas nutran ese círculo. Dale, entonces listo, ese es el primer temita que quiero rescatar en una de las debilidades más comunes y diría yo que de las más importantes. Como les digo, ustedes pueden que tengan un excelente producto, sus 4 meses los trabajaron al dedillo, pero como ustedes no entreguen la documentación correcta, primero que todo no les van a pagar. Entonces, de entrada, ustedes trabajaron 4 meses, nada más lograron recibir de pronto el primer anticipo del proceso, pero ustedes están súper atrasados en la documentación y como nadie entiende de pronto ese rol, van a enviarle, van a devolver, van a volver a enviarle, van a volver a devolver. Y cuando quieran ver, la mitad del tiempo de los últimos meses de trabajo se lo están gastando haciendo reportes y peleando con la gente que recibe la parte documental para que por fin puedan recibir su dinero, que bien ganado y bien merecido se lo tienen después de estar trasnochando todo ese tiempo, pues para que el proyecto salga adelante. Entonces, por eso quiero hacer como mucho énfasis en esa parte. Y la otra es que mucha gente ignora temas empresariales como la parte financiera, contable, legal, de recursos humanos, aportes de parafiscales o aportes en línea y todo eso. Y a uno le obligan a contratar ciertas personas, que tú, por ejemplo, si tienes contratados tus 3 amigos, cada uno tenga su sueldo y todo eso. Y ustedes cuando van a recibir ese sueldo, de pronto se dan cuenta que les quitan una parte de la plata por aportes y fuera de eso, cuando les paga la plata del ministerio o ese fondo que les está haciendo las donaciones, les quita una parte por retenciones y ustedes no saben que eso iba a llegar. Entonces así hicieron cálculos con la plata completa, pero eso faltaba quitarle el IVA, quitarle de pronto un RTI, quitarle de pronto otras cuestiones y se vuelve todo un contexto de que ya todo el mundo comienza a ver, no con esa gran ilusión de lo que está pasando, sino que comienzan a sentir una tras de otra esas caídas a nivel administrativo y comienzan a desanimarse mucho. ¿Ya? Y comienzan a decir, no, esto es súper tedioso, esto no tiene sentido, si uno lo que quiere hacer es desarrollar videojuegos. Sí, pero al final usted está desarrollando videojuegos como empresa. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta. Ustedes son una empresa, están desarrollando una serie como una empresa. Y una empresa necesita tener un nivel organizacional mínimo para crear credibilidad. La única manera en que una empresa, en que grandes publishers, grandes editoriales, grandes personas se fijen en ustedes es que su proceso sea claro, sea conciso. Ustedes vean que tienen una empresa sólida a nivel administrativo porque ellos dicen, nosotros podemos confiar en la estructura de trabajo de esa empresa. Es por eso es tan importante y volver a hacer énfasis en esa parte administrativa. ¿Vale? Listo. Tenemos esa parte administrativa. Check. Ahora pasemos a una segunda debilidad, la toma de decisiones.
tomar decisiones suena fácil, pero al momento que tú estás en una parte crítica del proyecto, cuando la gente está cansada, está corriendo, llevan dos meses trasnochando, o tú comienzas a tomar decisiones, y o llega el momento de tomar decisiones cruciales para el proyecto, esa toma de decisiones normalmente no es fácil. ¿Ya? ¿A qué me refiero con este tipo de ejemplos y qué tipo de debilidad surge aquí? Las tomas de decisiones, en este caso artísticas, de funcionalidades o lógicas y administrativas, se toman muy en serio si tú quieres que tu producto salga como debe salir en el tiempo que debe salir. Si no tienes a nadie en tu equipo que tome decisiones en cada una de esas líneas, su emprendimiento va a caer en un punto en que como nadie toma una decisión y nunca hay a una persona que le pese más la palabra, es muy posible que nunca se pongan de acuerdo y que su producto termine siendo un producto de baja calidad. ¿Por qué de baja calidad? Porque se va a notar, créame, los productos audiovisuales, los productos de contenidos digitales, parece que hablar. Te entregas algo que tú hiciste en medio de un caos, una muy mala comunicación, y se va a notar en la forma artística. Vas a ver de pronto cuestiones disonantes a nivel artístico, no armónicos, sonidos que no pegan con los gráficos, mecánicas que no pegan con la estética del videojuego, de la producción audiovisual. La gente que comienza a analizar eso va a decir, oye, esto está como raro, ¿ve? Pero mira, ¿por qué hicieron esto? Y se va a comenzar a notar muchas cosas que fue a la hora de ustedes como equipo emprendedor de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque normalmente tratan de que todo sea, y eso es sano, tratan de que todo sea unánime, que si votamos todos estemos de acuerdo. Pero llegar a un punto, como les digo, que hay veces que no todos vamos a estar de acuerdo y eso es normal. Eso es muy normal en los procesos de creación de contenidos digitales porque son contenidos creativos. Y lo que está en mi cabeza, diferente a lo que está en la cabeza de ustedes. O sea, que estemos trabajando sobre la misma línea, seamos el mismo tipo de profesional, vamos a imaginar las cosas de una manera diferente. En ese punto, las empresas normalmente no tienen a alguien que tenga la última palabra. Que si, digamos, hay una disonancia en un tipo de tema, ustedes escojan como personas responsables y maduras que son, hey, si llegamos a tener problemas en la votación, en todo lo relacionado con arte, el artista, lo que diga se hace, así estemos al final o no de acuerdo. Pero obviamente después de hacer un consenso, de hablar, explicar por qué, no llegaron, tomaron decisión, entonces deben confiar en la visión de su artista. Para eso es su socio, para eso es su compañero, para eso se está metiendo a, a, a este proyecto de lleno. Lo mismo, digamos, el programador. Ustedes pueden discutir, el artista puede tener una idea de programación, pero al final, esto es un ejemplo, puede que la decisión de programación las tome un artista o un administrativo, eso no importa. Estoy dando como un ejemplo de que siempre es bueno que haya un nombre, una persona, un responsable que tome las decisiones finales. ¿Ya? Incluso nosotros en la empresa tenemos ese tipo de toma de decisiones. O sea, a pesar que todas las personas tienen un cierto tipo de privilegio y los votos y pueden opinar sobre los proyectos y muchas cosas, llega un punto que alguna persona, en este caso el director de proyecto, el product owner, que toma la decisión final y dice, esto se va a hacer así, ¿ya? Y él expone sus razones y la gente debe confiar en la visión del dueño del producto. Entonces, hay veces con eso uno no está muy de acuerdo, pero bueno, para adelante y la gente tiene que saber manejar ese tipo de situaciones. O sea, la toma de decisiones es un tema crucial. Tengan siempre a alguien, chicos, que logre tomar decisiones. El día que venga algo administrativo, ya saben que el duro de la parte administrativa es sutanito. El día que nos toque presentar y nos toque, mejor dicho, hacer una presentación súper linda, que queremos, como dicen acá, como impactar en la primera instancia, que tengamos un cipote PowerPoint, un video bien bacano, confiemos en la visión del artista, por decir cualquier cosa, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa sería pues una segunda debilidad que los equipos emprendedores cuando están comenzando tienen. También mucha gente lo traduce en saber decir que no. Dice que lo más difícil de emprender, de lo más difícil, de las cosas más difíciles que hay cuando está emprendiendo es saber decir que no. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Porque decir que sí es muy fácil. Estar de acuerdo con la gente en este tipo de cosas es muy fácil porque todo suena bonito. Pero uno tiene que poner un poquito más de, ¿cómo se llama eso? Un poquito más de mente en vez de corazón para saber decir que no a cosas que tú sabes que posiblemente sí logren llegar a afectar tu producción. La tercera es el alcance. Ustedes, como les comenté, ustedes ya fijaron un alcance en ese proceso de formulación que se ganaron. Pero los alcances, cuando tú comienzas a desarrollar, van a variar por un componente humano normalmente. Y es el de esa persona que les comenté, que está súper enamorada del proyecto y que quiere meterle más energía de la que tiene que meterle.
Luego comienza a hacer sus primeros diseños normalmente, le queda el muñequito súper bonito y era lo planificado, pero se da cuenta que ahora que lo hizo puede aspirar a más y comienza a hacerlo más complicado, o sea, más complicado al sentido, o sea, mucho más detallado y todo eso. Dice, no, pero yo quiero hacerlo así porque mira, si lo vamos a hacer así, va a quedar mucho mejor. Y comienza a meterse mucho en esa cuestión de querer mejorar la calidad, mejorar las cuestiones, al punto que él dice, no, yo puedo y calcula rápidamente, sí, claro, si yo me gasté una hora más en el personaje, tengo esto, multiplico por tantas semanas, sí, tenemos tiempo. Esas son las famosas matemáticas rápidas o cálculos alegres, como le digo yo. Porque normalmente ese tipo de cálculos o de proyecciones nunca se cumplen, por no decir nunca. Es lo mismo pasa de la parte lógica. El chico tirando código, la chica tirando código, tal, creó las subrutinas, las funciones, pero después se da cuenta que puedo optimizarlo. Puedo mejorar los FPS si hago esto, si meto esta librería, ta, 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 ta. Pero, y se comienza a meter en un cuento, entonces quiere ya dejar todo súper optimizado para pensar después que el proyecto crezca, pero hay proyectos que no te dan ese espacio. Esto que lo que requieren es que tú muestres que tu prototipo funciona y si funciona, después ahí tú sí le metas tu dinero y lo hagas óptimamente, ¿cierto? O a nivel administrativo, como te digo, la persona de pronto que formula el proyecto lo formuló de una u otra manera muy soñadoramente, muy optimísticamente, y no tenía en ese momento de pronto uno de los chicos parte de su equipo, el artista, y ustedes tocó asumir la parte artística, no eran los mejores artistas ni con mucho conocimiento, pero subestimaron el trabajo de pronto de uno de los roles de su equipo. Y ese tipo de alcance se va a ver afectado cuando comiencen a producir. Y cuando ustedes comienzan a producir, comienzan a salir todas esas cuestiones humanas que afectan que el cronograma se comience a cumplir cabalidad. Es porque pongo que esto es una debilidad. O sea, no, perdón. Esto todavía aquí en este punto no es una debilidad. Esto es lo que pasa en casi todos los proyectos, muchachos. Esto pasa no solo en Blazing Soft, no solo en la empresa que ustedes quieran nombrar. Los proyectos tienen todo tipo de variaciones administrativas, gráficas, lógicas, de testing, humanas, de catástrofes, y casi ningún cronograma se respeta a cabalidad. ¿Ya? Obviamente los despaces no son un montón, pero son cosas pequeñas. Miren, por ejemplo, aquellos que les gusta jugar. Va a salir, por ejemplo, cuando iba a salir, por ejemplo, en su momento Cyberpunk 2077. Lo anunciaron, lo movieron 6 meses, creo que fue, lo iban a volver a mover, la gente se rebotó, sacaron el juego, ¿y cómo salió el juego? Completo, ¿sale? Entonces, incluso estas empresas con toda la experiencia que tienen con motores gráficos propios y todo lo que ustedes quieran, también tienen desfases administrativos y eso es normal. ¿Por qué es normal? Porque el desarrollo de contenidos digitales tiene un proceso creativo y normalmente tiene un proceso único que no se ha repetido en su gran mayoría y tienes que crearlo de cero. Cuando tú creas algo de cero es muy posible que tengas muchas variables por fuera, ¿vale? Entonces eso puedo tenerlo en cuenta. El alcance varía con eso. Y la parte de arriba de la toma de decisiones, se me olvidó decir, normalmente siempre van a estar de acuerdo esas dos personitas que yo les dije que se conocían bastante, ¿ya? Y normalmente lo que diga este, el otro va a tratar de apoyarla y va a estar esta tercera personita que no va a estar muy de acuerdo. Por eso es que es bueno que ustedes definan quién va a tomar las decisiones y por qué de entrada, para que cuando pasen esos casos, es que yo soy muy amigo de esta persona, entonces me daría mucha cuestión no decirle que no, porque es que ese componente humano y eso es normal. Sepan ustedes desde entrada que las reglas de juego son, cada quien vota por lo que debe votar. ¿Vale? El testeo de las aplicaciones creería yo que es una de las debilidades más grandes en los procesos de contenidos digitales, y es que normalmente terminamos solo testeando quién está desarrollando. Muchas veces ni siquiera el mismo artista se toma el trabajo de jugar el videojuego que está creando. Muchas veces el administrativo se toma la tarea de jugar el videojuego que están produciendo. Normalmente son los programadores los que terminan nada más jugando los videojuegos. Eso es muy común. O los artistas. Pero el mismo equipo con solo 3 personas, estamos hablando de un proyecto de 3 personas. 3 personas normalmente, de esas 3 al menos uno normalmente ni siquiera prueba lo que están desarrollando. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como equipo queramos vender, queramos proponer, si no comenzamos a probar y apropiarnos de nuestras propias creaciones? ¿Ya? No, es que estoy demasiado ocupado y testear me quita tiempo, no sé qué. No, miren que incluso estas convocatorias te dicen que tienes que tener una etapa de testeo. ¿Ya? Esta distribución no es una distribución perfecta. Se lo digo, esto no es la distribución ideal para nada. Todo es muy relativo. Estoy dándolo como un ejemplo de lo que una empresa hizo a la hora de hacer su planteamiento. Una de las empresas ganadoras. ¿Vale? Entonces, el testeo se debe hacer siempre, al menos por los miembros del equipo. Yo puse aquí testing solo entre miembros y conocidos. Eso es lo mejor que normalmente la gente puede aspirar, es lo mejor. Y ojalá sea lo mínimo ideal. Pero como les digo, muchas veces ni siquiera nosotros mismos logramos testear nuestros procesos. Esa es otra debilidad grande
en las empresas de desarrollo de contenidos digitales. ¿Ya? Bueno, en la parte de producción, mucha gente cae en la trampa de decir, primero, digamos, vamos a tomar como ejemplo estas 6 categorías que tiene la convocatoria. Yo primero planeo, después preproduzco, después produzco, después testeo, después tengo mi evaluación y después pongo en circulación mi producto. Suena completamente lógico, ¿verdad? Proceso en cascada, uno tras de otro, tum, 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 todo sale bien. Pero ¿qué pasaría? Porque estos son productos que son muy susceptibles a los gustos personales o a los gustos de tu público objetivo. ¿Qué pasaría si en el momento que ustedes están en evaluación y feedback, ustedes se dan cuenta que lo que ustedes están desarrollando no conecta para nada su público objetivo? O sea, la gente que en teoría debería gustarle el juego, no le gusta. Y por razones muy simples o muy complejas, que pueden representar cambios no tan dramáticos o cambios completamente estructurales de su vida. ¿Ya? Entonces, una de las grandes falencias que también tienen las empresas de contenidos digitales es que las planeaciones normalmente son en cascada. Cuando son en cascada, tú estás asumiendo siempre el mejor de los casos, siempre que tu planeación quedó perfecta y que nunca debes retornar a ella, siempre que tu preproducción quedó perfecta y que nunca debes retornar a ella, siempre que tu producción quedó perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso así nunca sucede. Por eso salieron cosas que se llaman las metodologías ágiles. No muchas empresas de contenidos digitales utilizan estas metodologías cuando están comenzando, pero todas las que yo conozco que han pasado esa barrera inicial y que han comenzado a producir, todas lo utilizan. Todas, es decir, todas, el 100% de empresas de contenidos digitales que yo conozco, que están viviendo de eso y que han logrado mantenerse, utilizan metodologías ágiles. Una metodología ágil básicamente lo que dice es, tú tienes que estar en un proceso constante de realización, de planeación, realización, pruebas y mirar si en efecto las pruebas aplican para tu público. Si funciona, perfecto. Si no, lo matas rápidamente y vuelves y lo intentas, y vuelves y lo intentas hasta que vas haciendo un ciclo de crecimiento de la aplicación o de la serie animada o del libro o del videojuego que trate de ser más seguro que el día que salga puede que le guste a la gente. Igual no hay nada que te garantice el éxito de la aplicación, pero es una manera de minimizar muchísimo procesos a la hora de salir y también te ayuda muchísimo en los procesos de producción, ¿ya? Porque créanme, cuando tú trabajas muy duro en algo, y seguramente a alguno de ustedes le ha pasado, trabajas muy duro en algo y, mejor dicho, le metes todo pecho, corazón y alma a ese personaje o esa animación del personaje pateando el balón, mejor dicho, te quedó espectacular y te dicen al final, no, no me gustó, le gastaste 2 meses de tu vida a esa animación, a ese cortometraje pequeño y simplemente no funcionó. Si no, comienza de nuevo, Andrés. Te queda como que caramba, o sea, eso golpea moralmente y la gente cree que eso no tiene peso, eso tiene mucho peso porque la motivación pesa mucho en la industria creativa. Te recordemos eso. ¿Vale? La producción es importante, pero siempre traten de enfocar su producción en modelos ágiles y cumplan los modelos ágiles en la medida de lo posible. ¿Vale? Otra se conoce mucho como el crunch. Básicamente el crunch es cuando ya estamos en el tercer mes, vemos que todos estos problemas se nos han acumulado, mejor dicho, no hemos terminado y si no terminamos nos van a poner mejor a correr, vamos a tener incumplimientos, no nos van a pagar y comienzan todas esas cosas a jugar un papel que no solo se ha venido acumulando el trabajo por la parte de producción, por los errores de planeación, sino también por la parte administrativa, falta de papeles y todo eso se vuelve en que todo el mundo fuera, que ya venía trasnochándose y cargado desde antes para hacer ese primer proyecto con lo mejor posible. Ya en ese mes 3, en ese mes, principio, final de semestre, está la gente agotada. ¿Ya? Agotada porque han tenido una carga de trabajo, la inicial al principio súper motivada, súper alta, y trabajaban normal, ¿ya? No visualizando todo lo que se venía porque están en esa primera experiencia, pero después cuando van terminando la experiencia se dan cuenta de todas las cosas que les han faltado y que les ha tocado cerrar los ojos y saben que el muñeco no se fue tan lindo como ellos querían o que el código no se fue tan pulido como ellos querían y eso los pone tristes y siguen trabajando, pero bueno, cuando están esos crunch, ese montón de tareas, ¿cierto? Es un error común no saber manejar y no saber tomar decisiones. Yo digo, ahí el crunch es normal que pase en una producción. Lo malo es que pase durante toda la producción. Entonces, hay empresas que siempre están en crunch, que están comenzando y como siempre están mal estimando el trabajo, subestimando lo que tienen que hacer o no tienen una parte administrativa o un experto en cada línea o una persona que sepa mucho de cada línea o que siempre esté estudiando, casi siempre sus estimaciones van a terminar siendo incorrectas. Como siempre son incorrectas,
alguien va y firma el contrato, tú te comprometes como empresa y después el sacrificado eres tú y tu equipo. A ustedes les toca después verse a trasnochar, trabajar de más para lograr hacer ese entregable. Listo, lo entregaron, terminaron, pero tu equipo está agotado. Y tú no puedes esperar a terminar un proyecto para buscar trabajo en el siguiente. Tú mientras que estás trabajando en un proyecto tienes que ir de una vez buscando los proyectos que van a venir consecuentemente para que tu empresa se mantenga. Pero imagínate que tú te equivocas en todos los proyectos que tienes durante un año, en todos. ¿Ya? Y tu equipo va a terminar pagando las consecuencias. Entonces, el crunch no es malo si es por un punto en donde la gente necesita apoyarse para sacar algo adelante porque hubo imprevistos grandes que nadie verdaderamente logró, tenía, era posible planificar. Lo malo es que ese crunch sea siempre. ¿Vale? Entonces, otro error también que vemos es la comunicación. Em, Cuando son un equipo de más de tres personas o comienza a meter una cuarta, una quinta persona y hay dos programadores, normalmente tiende a pasar que los programadores tienen su propio canal de comunicación y siempre están hablando y tomando decisiones, que a pesar que son un equipo tan pequeño, de tres, cuatro personas, hay dos que siempre están hablando, pero hay un tercero que nunca está enterado. ¿Ya? Entonces, cuando quiere pasar algo, cuando el tercero viene a opinar en algo, no, mira, que yo pienso que va a pasar esto, ah, no, sí, ya lo discutimos y ya lo decidimos y se decidió esto, y la persona queda, pero ven acá, ¿qué fue lo que pasó? Yo ya había trabajado asumiendo que como no hemos definido eso y comienzan a haber trabajos innecesarios. Es decir, como no hay comunicación en los miembros del equipo, cada quien hace el proyecto como cree que debe ser mejor, como cree que es más óptimo a nivel de tiempo y de producción, pero posiblemente la forma de encajar esos proyectos, esas dos assets o esas dos producciones que se están trabajando, no tienen un punto común. ¿Y por qué pasa eso? Por la falta de comunicación. Por tener canales que si uno habla de un proyecto es bueno que todas las personas importantes que toman decisiones del proyecto, en este caso ustedes con sus emprendimientos, que son poquitas personas, todos deberían estar enterados de todo. ¿Ya? Eso es igual es una sugerencia. Hay empresas que no lo manejan así, también les funciona. Pero mi sugerencia es que ojalá todos los miembros de ese equipo, cuando están comenzando, conozcan sus productos, conozcan sus proyectos y que la gente sepa para dónde está apuntando lo que se está realizando. Entonces, eso es una debilidad muy grande que la gente asume que el otro debería inferir o debería saber o debería preguntarme, ¿no? Porque yo no puedo estar pendiente del trabajo de cada uno de ustedes que está preguntando, ¿y hiciste esto y cómo te está quedando? Sino que ojalá alguien siempre esté informando en un canal donde todos estemos juntos, ¿cierto? Y todos podamos tener ese nivel de información. Y así uno no leyó, eso es otra historia. Y entonces, no, eso fue culpa mía porque no leí, etcétera, etcétera, etcétera. También son, utilizan softwares o programas no tan confiables. Yo no recomiendo WhatsApp para comunicaciones importantes. De WhatsApp, si a alguien se le pierde el celular o se le borra algo, borra un archivo y ese es nuestro repositorio. Ya bueno, tenemos todavía un repositorio en la nube o lo que sea. Mucha gente utiliza los métodos de mensajería instantánea como repositorios de información, de imágenes, de líneas de código, de builds, de lo que sea. Les recomiendo que no utilicen cuestiones como WhatsApp. Busquen de pronto canales de comunicación o software más especializados que verdaderamente traten de mantener tanto tu privacidad como la integridad de los archivos que mandas. Es decir, se me prende el celular a mí, yo era el que mandaba las imágenes, entonces se han dado cuenta que después van a WhatsApp, tratan de abrir la imagen y sale el usuario borró esta imagen o simplemente no carga la imagen y te queda ahí siempre, siempre y perdieron la imagen. ¿Vale? Las entregas críticas, normalmente la gente no las respeta. Digamos, por ejemplo, en este cronograma, se dice que en la semana, en el mes 3 en la semana 4 del mes 3 todo el proceso de preproducción debe haber terminado. ¿Ya? Pero dice la gente, no, pero todavía tenemos el mes 4 ahí podemos ir encajando y no sé qué y tal. Y todo el mundo se echa esa mentira alegre, como le digo yo también. Listo, sí, entonces vamos solucionando y no importa, movemos todo un poquito y ya hacemos un crunch y lo sacamos adelante. No, ustedes como equipo deben tratar, de pronto no de cumplir este cronograma al pie de la letra, porque como les digo, es muy difícil, pero tener entregables que no deban variar. Pero en el mes 1 tenemos que tener sí o sí el prototipo en cubo, el prototipo en gray box del juego. En el mes 2 tenemos que tener el prototipo en Grayboxing con sonidos y use de la parte de UI UX. En el tercer mes tenemos que tener el juego con su parte artística sin texturas. Y en el mes 4 la producción final. Y si ustedes respetan esos tres hitos, créanme que es muy posible que el mes 4 ustedes terminen. Pero si ustedes se ponen a cambiar esos hitos críticos del proyecto, créanme que muy posiblemente, por no decir siempre, se van a terminar desfasando en el entregable oficial. Van a terminar sacrificando funcionalidades, arte,
programación, sonidos, cuestiones que le dan calidad y significado a su creación, van a terminar siendo sacrificadas con el fin de poder entregar y no incurrir en incumplimiento de contrato. ¿Dale? Traten de que ustedes definan siempre entregas críticas, entregas que nadie pueda mover, ¿ya? Que todos deben respetar esa decisión y todos tienen que trabajar lo necesario para que esa entrega se haga, porque usted sabe que sin esa entrega crítica, muy posiblemente el proyecto entre en una etapa de veremos. Aquí viene otro tema, la toma de pausas. La gente subestima mucho la importancia de saber cuándo descansar. Como imagino que a varios de ustedes les ha pasado que no les toca trabajar el día de hoy, pero están agotados y se sientan en el computador o se sientan o sea, a diseñar. No les fluye la idea. Y lo que hacen les queda mal y cuando quieren ver, no, tengo que trabajar porque es que me voy a atrasar. Y se gastaron 8 horas del día, su producción fue mínima, nada de lo que produjeron verdaderamente encaja en el proyecto y lo que hicieron fue despertarse al día siguiente aún más agotados. Hay momentos en que el cuerpo a uno le pide una pausa y más cuando uno trabaja en la industria creativa. Entonces, los crunch lo que ayudan mucho es a que el cuerpo termine quemándose a nivel mental. Entonces, si los crunch son bajitos y tienes una etapa de reposo o una etapa estable, puede que tu cuerpo se regenere y tengas las cosas necesarias. Chicos, traten de descansar cuando pasen ese tipo de cosas. Otro error que uno ve muy común es que la gente cree que trabajar más horas es trabajar mejor y eso no es verdad. El día que se despiertan ustedes inspirados, se tiran el código en 3 horas que se pudieron haber tirado una semana estresados. O se tiran la cipote de diseño de personajes o la tronco de idea, mejor dicho, espectacular en un guión narrativo que no se hubieran terminado ni siquiera en un mes. Todo depende del estado mental y del estar descansado en ciertos momentos. Es verdad que hay gente que funciona mejor bajo presión, sí es cierto. Es verdad que hay gente que funciona mejor en medio de la noche, también es cierto. Pero esa gente que funciona mejor en la noche tiene que tener una etapa del día en donde descansa. Es bueno que esa persona descanse y su equipo esté en concordancia. Y sabemos que uno del equipo, la hora productiva de la persona va de 8 de la noche a 4 de la mañana. Esas son las horas donde, mejor dicho, ese hombre o esa chica se desolla y, como decimos aquí vulgarmente, y le va súper bien y saca ideas y produce, pero no contamos con él en el día. O con él en el día porque está durmiendo, está cansada, no sé qué, pero ya cumplió su tarea. Que su equipo se ponga de acuerdo en la forma en la que trabaja cada uno, en la forma en la que cada uno es productivo, sin que eh, se interrumpan los canales de producción. Si ustedes logran crear esa armonía y todos trabajan en ese contorno, en ese contexto, muy posiblemente su equipo creativo o su empresa de contenidos digitales siga saliendo adelante. Entonces, tomar esas pausas y también saber cuadrar esas pausas con nuestros compañeros es vital. Y por último, y no menos importante, son las calidades variables en un proceso. Entonces, digamos que esto ya es el resultado de todo lo de arriba. Llegaron al mes 4 cometiendo varios de estos errores. Personas que venían, se pelearon los dos amigos terminaron peleándose porque uno se puso de acuerdo con el que no era tan amigo de ellos, o también pudimos ver como tal que tú eras el de la responsabilidad de la programación y terminaste quedando mal, pero es que me tocó echarme el proyecto administrativamente al hombro, entonces ustedes no hicieron eso, ustedes comenzaron a ver que todos esos roles únicos, esas responsabilidades claras, esos primeros cronogramas soñadores, nos damos cuenta que no terminan sucediendo y eso es normal. Es muy normal y es casi que garantizado que les va a suceder en su etapa temprana de la empresa. Aquí lo importante de nombrar estas debilidades es que ustedes sepan que esto puede suceder y tengan alguna idea de cómo manejarlo, de cómo sobrellevar esto no solo a nivel profesional, sino también a nivel individual, a nivel personal de cómo manejar la situación. Entonces, ¿qué pasa en muchos de estos procesos? Seguramente lo llegarán a ver. Si ustedes ven algunos resultados de unas convocatorias, ustedes ven unos troncos de productos, producto número A, tin, tin, de los que ganaron estas convocatorias, unos juegos espectaculares. Pero también van a haber algunos juegos que no son nada espectaculares, o algunas producciones audiovisuales que no son nada bonitas, o que de pronto comenzaron con un intro espectacular, terminó el intro, los 2 primeros minutos de la serie fueron súper lindos, y de repente tú comienzas a ver las animaciones ya raras, errores en los dibujos, esta cuestión, y comienzas a analizar, pero ven acá, la calidad de la producción varió muchísimo. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque la gente se dedica en meterle el máximo de calidad al principio y tratar de trabajar toda la máxima calidad durante todo el proyecto, ¿cierto? Pero eso no es lo ideal. Lo ideal en este tipo de procesos, como les digo, es que sea un proceso ágil.
ustedes hagan que todo el proyecto primeramente funcione. Cuando el proyecto funciona y tiene lo básico para poder ser un prototipo de manera completa, ustedes van agregándole capas de decoración. Es decir, comienzan a agregar, ya no son cubitos, ya son cubitos más pulidos. Probamos cantidad de polígonos bien, producción bien, tiempo bien, le metemos un poquito de color, colores planos. Pero esto es un ejemplo. Funcionó en colores planos, vimos que corregimos errores de iluminación, de shading, evolucionamos a la siguiente etapa. Ah, bueno, listo, y ahora sí vamos a comenzar a meter efectos especiales. Uy, mira, estas flechas están fallando. Logramos efectos especiales, bueno, listo. Y cada vez le vas agregando una capa más de calidad a tu producción. Pero mucha gente lo que hace es que hace el intro, se enamoran del intro, el tutorial del juego les quedó espectacular y tú juegas el juego. Es una cuestión 1000% diferente. Y esa es la mayor debilidad que tiene la industria latinoamericana en la producción de contenidos digitales. Y es que tú te das cuenta que no fueron capaces de mantener una línea constante y les tocó comenzar a matar en medio de la producción partes clave de su proyecto. Y eso lo nota uno enseguida. Y no solo lo nota uno como empresa, sino que también lo notan las personas que quieren invertir en ti, los grandes publishers que ven una oportunidad de trabajar contigo y dicen, no, mira, se nota que a esta empresa le falta experiencia para poder trabajar completo y saber escalonar su producto. ¿Ya? Entonces, las calidades variables juegan un papel supremamente importante cuando te van a calificar. Entonces, eso era más que todo los 10 puntos que yo quería pues tocar en esta charla, de las debilidades como más comunes que normalmente se tienen dentro de un proceso de producción. Y pues no sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, agradecerles nuevamente a todos pues por el tiempo, agradecerles por estar aquí con nosotros, y a todos también que las personas que nos lleguen a ver por los canales digitales en la posterior subida de este video, invitarlos a que por favor no se desanimen, al contrario, la idea de dar este tipo de habilidades es que la logren identificar, seguramente ya se han topado con algunas de ellas en algún punto, es normal. Estas 10 debilidades son las más comunes y me atrevería a decir que le ha pasado a todas las empresas de contenidos digitales que yo conozco y posiblemente a un gran porcentaje en la industria en general, es que sepamos manejar con madurez y con entusiasmo también, porque siempre tiene que haber ese factor emocional positivo para poder tomar las decisiones correctas en los momentos oportunos. De verdad les agradezco a todos por su tiempo y nos veremos mañana con la última charla de este ciclo de webinares, la cual hará la conclusión definitiva pues de esta transferencia de conocimiento que queremos dejar gracias a este bonito proyecto que tiene como alias Enamórate de Cesar y que está siendo apoyado pues por la Universidad Popular de Cesar, el Sistema General de Regalías y por la Gobernación del Departamento de Cesar. Les da muchísimas gracias a todos y les deseo un hermoso y feliz resto de día. Hasta luego.